¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto volverlos a saludar. Y ya estamos en la cuarta entrega de este curso de la Biblia hebrea, el módulo 1. Y la verdad es que ha estado interesante y más el cierre que vamos a hacer en esta primera parte, en este módulo 1. Estoy seguro que la información va a ser de pues, mucha utilidad para ir comprendiendo más las escrituras. Y recuerden que nuestra fe no debe de estar basada en la historia de esto, de aquello. Realmente lo más importante, y al menos así lo dice la escritura, es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, que lo que Él quiere es que lo conozcamos. Entonces, en base a eso, pues vamos a trabajar en esta primer clase, que es precisamente lo que vamos a hablar ahora, y seguimos con el tema de Abraham. ¿Sí? Abraham, y pues el objetivo es comprender el valor y la fuerza de las narraciones de la tradición oral como la memoria colectiva en un pueblo. Conocer los relatos sobre Abraham, el objetivo del mensaje y pues, el objetivo del mensaje a través de él. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Bien, la bibliografía, pues la que hemos estado hablando, las tribus de Yahvé, de Norman K. Goodwall, la historia de Israel 1 de Roland de Baus, la Biblia del Peregrino 1 y 2 de Luis Alonso Choquel, la arqueología israelita y la historicidad de los pueblos antiguos del Antiguo Testamento, Israel Finkelstein, y también El creciente fértil y la Biblia de Joaquín González Chegaray, muy buen libro, este es muy bueno. Introducción al Antiguo Testamento de Thomas Romer, la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein y Zimmerman, la llamada Historia deuteronomista de Thomas Romer, y los mitos hebreos de Robert Graves. Y pues bueno, esto es parte, la verdad es que hay mucha trabajo de investigación que se han hecho por expertos, arqueólogos e historiadores, que nos han dejado un legado de información y que pues bueno, como ya les dije, lo más importante es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad. No es tanto basar nuestra fe en la historia o la historicidad, si pasó o no pasó. Recuerden lo que he estado remarcando, que la Biblia hebrea es un libro místico. Realmente Yeshua estuvo enseñando el misticismo y del judaísmo. Entonces vamos a ir viendo ahora sí que ciencias bíblicas, pero también vamos a entrar a la parte mística para ir dando un balance. Bueno, las narraciones de la tradición oral como parte de la memoria colectiva de un pueblo, pues pueden estar compartiéndose de generación en generación, y pues como lo hemos platicado, esa información se puede ir distorsionando, se puede ir cambiando al paso del tiempo. Entonces nosotros podemos ver tres tipos de Israel de acuerdo a las escrituras: un Israel bíblico, el Israel histórico y el Israel antiguo. De acuerdo a esto vamos a estar trabajando, a estos conceptos. El primero y el tercero, es decir, el bíblico y el antiguo, ¿sí?, son invenciones. El segundo es el válido, pero del que se sabe muy poco, es decir, el Israel histórico. De acuerdo a los historiadores y arqueólogos, entonces están hablando de que el Israel bíblico o el Israel antiguo son invenciones de acuerdo a toda esa tradición oral que se ha ido transmitiendo al paso del tiempo. Pues hay cosas
que sí tienen historicidad, pero hay otras que no. Y pues vamos a ir viendo esto. El Israel bíblico es presentado por los textos bíblicos. Es una construcción literaria ideológica hecha en el post-exilio. Y el Israel histórico es la historia del pueblo de Palestina en el periodo de Hierro, que es entre el año 500 y 332 antes de la era cristiana, donde es mostrado por la investigación arqueológica. Y pues el Israel antiguo, que hemos estado hablando que también es una invención, es la reconstrucción de la historia de Israel derivada de los dos anteriores. Entonces, muchos pueblos antiguos tienen un repertorio de tradiciones populares, cantos, historiales, anécdotas, cuentos, en fin, en todas las naciones existe todo eso. Mencionan cómo ellos o sus costumbres surgieron. Y a través de todas esas anécdotas, cuentos, historias, lo transmiten y se ha pasado de generación a generación y se han ido adaptando. Entonces están expresando la identidad como pueblo. Entonces esta parte es relevante que nosotros lo vayamos viendo, cómo es que en todas las naciones, en todos los pueblos, existe todo estos repertorios de tradiciones. Recordemos, cantos, historiales, anécdotas y cuentos. Y pues este repertorio que les comento es tomado como la historia de un pueblo, tiende a ser etnocéntrica y se centra precisamente en figuras claves o en sucesos. Significa que en cada pueblo, en cada lugar, en cada área, en cada nación, siempre van a hablar de su zona, de su etnia, y todo lo van a centrar en su etnia. Ejemplo, la Biblia se concentra en varias figuras que son íconos, como es Abraham, Jacob, José el soñador, Moshe o Moisés, Josué, en fin, todos ellos son íconos, ¿sí? que representan de alguna manera la epopeya de Israel. Una característica de estas tradiciones transmitidas es que proyectan las condiciones, las prácticas e instituciones actuales al tiempo antiguo y a los momentos en que vivieron los antepasados y héroes de Israel. Es decir, que los redactores, cuando hicieron compartieron esa historia, pensaron en ese ícono que es, de acuerdo a esto, en la tradición oral es un ícono o un personaje muy antiguo. Por decir, están en el año 700 antes de la era cristiana, que en ese momento ya los camellos estaban domesticados. Y ahora yo soy el escritor, estoy en esa fecha, y voy a hablar de un personaje llamado Abraham que vivió aproximadamente en el año 2000 antes de la era cristiana. Entonces yo empiezo a hablar de ese personaje 1500 años atrás. Pero yo lo estoy hablando y lo estoy redactando de acuerdo a las condiciones actuales. ¿Sí? Si en este momento hubiera carros, ¿sí? Por decir en el año 500 hubiera automóviles, entonces yo estoy hablando que 1500 años atrás hablo de ese personaje que tenía automóvil, cosas así. Entonces, por eso es que hay ciertas discrepancias de cara y a ver cómo está esto si los camellos no se usaban en aquel tiempo y aquí me está diciendo que los usaban para cargar, como lo vimos en una de las clases. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Entonces, en los relatos bíblicos hay narraciones antiguas con argumentos actuales y esto, pues por supuesto que va a dificultar o va a impedir considerarlos como históricos porque no encajan, o sea, el ambiente de aquel tiempo no tiene nada que ver con el ambiente actual. Y pues, por ejemplo, los camellos, como hace un momento les estaba yo diciendo, los camellos domesticados que fueron usados en el tiempo de Abraham, de Jacob, relatan una historia antigua con un escenario actual, por decir, cuando se escribió esa historia que pudo haber sido entre el año 800 antes de la era cristiana aproximadamente. Recordemos que Génesis tiene dos fuentes básicas, la yavista y la eloísta, y que pues se diferencian por 200 años. Una se escribió en el 900, la otra aproximadamente en el 750. Entonces, relatan una historia antigua con un escenario actual
y ahora sí es como si dijera que Jacob usaba la camioneta pickup para transportar su mercancía. Entonces, pues por supuesto que eso es como si yo escribiera esa historia ahorita, pues por supuesto que nadie me va a creer. Entonces vemos las fuentes yavista, la fuente eloísta, son dos fuentes paralelas, pero una no depende de la otra, pero las dos dependen de la época de los jueces. ¿Ok? Las narraciones de los jueces conservan algo de historicidad, es decir, lo que tenemos en el libro de los jueces, que es uno de los más antiguos. Entonces, por ejemplo, sobre el lento asentamiento de las tribus de Palestina o allá en Palestina. Todo eso que está hablando pues tiene un poquito más de historicidad. Ahora, es importante considerar a las fuentes que intervienen en el relato desde Abraham hasta el exilio de Babilonia. O sea, es importante, si Abraham es en el año 2000 hasta el exilio en Babilonia, por decir en el siglo V, antes de la era cristiana. Los capítulos de Génesis, capítulo 12, capítulo 20 y capítulo 26. ¿Sí? Voy a decirlo nuevamente, capítulo 12, ¿sí? El capítulo 20 y el capítulo 26. ¿Sí? En los tres casos, el patriarca hace pasar a su esposa por hermana. Ahora, los duplicados de estas historias afirman la existencia de fuentes independientes, pero también hay una dependencia mutua de los relatos. Es posible que la fuente yavista pudo recoger tradiciones orales antiguas. Ahora, el estilo, el género literario y la temática de los textos yavistas más importantes, por ejemplo, por mencionar Génesis 15, Éxodo 3 y 4, Éxodo 7 al 10, Éxodo 14 y Éxodo 15, Éxodo 17, del 19 al 24 y también del 32 al 34 en ese capítulo. Y también números 11, números 12 y números 17. Corrijo, en el capítulo 17 de Éxodo es capítulo 17 y luego del capítulo 19 al 24 y luego del capítulo 32. Ok. Entonces, ahora, las promesas patriarcales y los profetas del siglo 8 y 7 se acercan a la teología precisamente del siglo 8 y siglo 7. Entonces, Deuteronomio y los deuteronomistas, ¿sí? Estas promesas patriarcales y los profetas, fíjense, tenemos que ir analizando y viendo cómo los profetas precisamente del siglo 8 y 7, qué es lo que estaban profetizando, qué es lo que estaban viendo. ¿Sí? De acuerdo a la historia, precisamente los dos reinos estaban separados, ¿no? Y que algunos historiadores han mostrado que en ningún momento estuvieron juntos. Fueron dos reinos separados. Y esto, pues, ahora sí que debemos irlo viendo. En la marcha por el desierto observamos el esquema de culpa, castigo, arrepentimiento y salvación. ¿Sí? Esto, cuando iban por el desierto, son 4 puntos. No lo olvidemos porque estos 4 puntos lo vamos a ver después en otros libros, en profetas, hablando al pueblo de Israel, pues ahora sí que de acuerdo a esta historia, de acuerdo a este relato, la culpa, el castigo, arrepentimiento y salvación. Entonces son puntos donde siempre se estaba marcando esa línea, culpa, castigo, arrepentimiento y salvación. Ahora, todo esto también es usado, por supuesto, por los deuteronomistas en el libro de Jueces y en las tradiciones sinaíticas. Ahora, los redactores presentaron la Torá como la palabra de Dios y en esa ideología fundaron la vida de Israel en la era post-exílica. Es decir, que cuando se entregó después del exilio la Torá, marcaron desde un principio en esa entrega que era la palabra de Dios. Y así lo fueron marcando. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y realmente hasta el año 100 antes de la era cristiana fue donde aceptaron que era la palabra de Dios, no antes. Ahora, la actual Torah ya no solo trata de la historia de Israel, sino de la historia de la humanidad. Ya está hablando
ahora sí que como dice Jeremías 32, que Adonai, que nuestro Dios es Dios de toda la humanidad. Señalan tres puntos importantes: la presencia de Dios en la creación de la humanidad, la elección de Israel como una especial relación con Abraham. Es decir, Israel fue escogido por Dios, pero a través de esta relación que tuvo Abraham precisamente con Dios. Y por supuesto también tenemos el establecimiento de los ordenamientos cultuales, es decir, el culto, la adoración, para asegurar la presencia de Dios en los elegidos. Entonces es importante que veamos que cada nación, cada cultura, cuando hablan de su historia, siempre va a hablar de una exclusividad, de ser elegidos. Eso es algo que todas las naciones en sus historias lo marcan. Israel, por supuesto, que también lo está mostrando. La parte política. Se concedió una autonomía a la provincia de Judea, pero bajo el imperio persa. Pero fue necesario hacer un solo documento legislativo que fuera la definición o que pudiera definir esa nueva identidad política. Por eso es que la Torá es también una parte política. La Torá es un escrito también político, por decirlo así, y también conocido como la Constitución de aquellos tiempos, cuando ya el pueblo de Judá regresó a su tierra y se entregó la Torá. Por ello, entonces se creó la Torá uniéndose estas dos fuentes, que es la deuteronomista y la sacerdotal, con revisiones, expansiones, es decir, que también ha ido llevando sus adaptaciones hasta que ya quedó el canon, ¿verdad? Pero en todo ese trayecto fue llevando esos ajustes. Ahora, la composición de la Torá se debió a la presión de la autoridad persa y contó con la autorización imperial como ley para los judíos. Es decir, que cuando se hizo la Torá, se hizo bajo esa autorización que en ese momento el imperio gobernante eran los persas. Entonces se hizo bajo esa autorización. Y bajo esa autorización empezaron, ahora sí que lo hicieron, lo entregaron al pueblo como palabra de Dios, como la constitución que hablaba la parte política. Ahora, no hay duda que la Torá en su forma completa y definitiva es fruto del periodo persa. Ahora, en los profetas, profetas preexilio, no hay textos donde las tradiciones antiguas aparezcan unidas. Por ejemplo, los patriarcas con el Éxodo, o sea, no hay una conexión. Oseas opone a Jacob y a Moisés, los opone, pero no los une en una historia de la salvación como viene en Oseas 12. Ahora, pero Isaías, el segundo, es el primero que habla de Noé en el capítulo 54, 9. Menciona también a Abraham y a Sara en el 51, 2. Habla también del Éxodo en el 43, 16 al 21, como ya lo había hecho antes Amós y Oseas. El tercer Isaías conoce no solo a Abraham en el 63, 16, sino a Jacob en el 58, 14 y a Moisés en el 63, 11 al 12. Recordemos que el Deutero Isaías y el Trito Isaías son dos autores anónimos diferentes en diferentes épocas. Ahora, los acontecimientos y personajes formaban parte de la memoria colectiva de Israel, como dice Isaías 43, 18. Las tradiciones acerca de estas figuras son el preexilio, pero notemos que estas tradiciones aparecen anexadas sin formar una historia continuada. A partir de estas tradiciones sueltas de la memoria colectiva se formó la Torá, y a partir del año 700 antes de la era cristiana. Es evidente que no existe prueba alguna de unión de los ciclos narrativos, y esto contribuye a poner en duda la historicidad de los relatos antiguos. Entonces es importante que nosotros veamos y notemos esta situación, porque los escritos sagrados confirman que proceden de un tiempo en que pues, el judaísmo está plenamente ya organizado y formado, es decir, después del exilio, que realmente el judaísmo que nosotros conocemos nació después del exilio. El judaísmo como tal es una religión monoteísta con leyes cultuales, religiosas,
y sociales que muestran un judaísmo maduro y asentado, y como resultado a la obra realizada por Nehemías y por Esdras. Ellos dos fueron uno de los precursores para hacer esta obra. Ahora, entonces, por lo tanto, la Biblia hebrea ha sido escrita durante la época del Segundo Templo, en el periodo persa y helenista. Es decir, que muchos libros, no tan solo la Torá, sino todos los libros del canon que ya ahora tenemos en la Biblia hebrea, pues fueron escritos en ese periodo persa y helenista. Pues como conclusión sobre esas narraciones de la tradición oral, como parte de la memoria colectiva de un pueblo, pues las narraciones sobre el preexilio durante la época premonárquica y monárquica carecen de valor histórico. Puedo decir eso como una conclusión. Es decir, que si estamos hablando de esa tradición oral, de este pueblo, de esta memoria colectiva, desde el preexilio hasta la época premonárquica, que estamos hablando de los jueces, y la época monárquica en el año 1000 en adelante, carecen de valor histórico. Es decir, no hay una historicidad en los relatos que puedan respaldar todo esto. Ahora vamos a hablar del patriarca Abraham como lo hemos estado haciendo. ¿Sí? Las tradiciones patriarcales son muy diferentes entre sí. El ciclo de Abraham, los relatos son narraciones cortas, anécdotas pintorescas y familiares, sin secuencia interna. El ciclo de Jacob es un protagonista desde la infancia hasta la vejez. Los relatos están más conectados entre sí. Y aquí es donde vamos a empezar a descubrir nosotros qué relación tiene entonces Jacob con Abraham o Abraham y Jacob. Geográficamente, Abraham y Jacob son muy distintos. Abraham es una figura del sur, habita en Hebrón y sus alrededores, Beersheba y todos esos lugares. Jacob es una figura del centro de Palestina, Siquem, Betel, estamos hablando de Transjordania y Harán. Las primeras menciones de Abraham fueron de la Torá con dos profetas del exilio, Ezequiel 33:24, Isaías 51, 1 y 2. Ezequiel es un profeta del exilio, Isaías 51 también es un profeta del exilio. Ahora, ellos muestran el llamado de Abraham, que era uno solo, pero con la bendición del cielo fue multiplicado. Entonces, se concluye que hacia la mitad del siglo VI antes de la era cristiana, había una tradición oral acerca de Abraham como el elegido de Dios, el antepasado del pueblo de Israel, el primer poseedor de la tierra que ellos ahora ocupan. Se puede decir que Abraham era una figura local de los habitantes del sur de Palestina, una especie de antepasado venerado por los judaítas, ismaelitas y los edomitas. Abraham no era nativo o un nativo de Palestina, sino el padre de todos los exiliados que vuelven. Estamos hablando de los judaítas. Muestran al patriarca que vive conforme a la ley, es decir, que hay una Torá, y paga los diezmos al rey sacerdote de Jerusalén y también cree en esas promesas que había en ese momento, de acuerdo al relato. Ahora, los exiliados reciben la tierra negociando su adquisición. Y es cuando nosotros podemos ver cómo es que se va a negociar y comprar esa tierra precisamente con Abraham. Se empieza ahí como Génesis 21, 22 al 32 y Génesis 26 del 15 al 33. Dice, comparemos con el caso de la compra de Efrón, ¿sí? Para enterrar a su esposa. Y que viene en Génesis, precisamente Génesis 23. Bien. Las promesas de la tierra y descendencia numerosa, ambas cosas se desean cuando están desterrado y luego que regresas nuevamente a tu tierra eran deseos comunes de esa época. Es decir, las promesas de poseer una tierra, pues primero son desterrados y empiezan cuando están desterrados a tener promesas, para través de los profetas, promesas de que van a tener que van a tener tierra, pero también van a tener una descendencia numerosa. Ahora, estas dos son importantes en aquel tiempo, la descendencia y la tierra.
Cuando regresan del exilio, pues esas dos promesas las toman muy, pero muy, muy a pecho, muy en serio. Ahora, las reflexiones teológicas que los sacerdotes o la fuente sacerdotal, ellos transmitieron de esas reflexiones teológicas, reflejan la preocupación del post-exilio. Es decir, que los sacerdotes o la fuente sacerdotal están mostrando esa preocupación de que cuando regresen a la tierra, pues tienen que darles, recordarles algo de que pues esa tierra Dios se las ha dado y que también se van a multiplicar y van a ser una gran multitud. En Génesis 17, la P entre paréntesis, estamos hablando de la fuente sacerdotal, presenta a Abraham a Ismael o Ismael como receptores de la alianza, postura pacífica y conciliadora, aconsejada a los recién llegados de Babilonia. O sea, no olviden, los desterrados ahora regresan a la tierra, ya están en su tierra, ¿ok? Y eso es importante porque pasaron tiempos difíciles, pero ahora ya están en casa de nuevo. Ahora es importante que se sientan identificados. Esa tierra es tuya, Dios te la ha dado, se la dio al padre Abraham y vas a ser una multitud de personas, van a ser multitud, una nación muy grande. Entonces, posteriormente esta actitud es rechazada y de ahí las historias de la expulsión de Agar, que son reacciones al escrito sacerdotal. Génesis 16 y el capítulo 21. En Génesis 24 buscan esposa para Isaac fuera de Canaán. De acuerdo al relato, algunos lo colocan en el siglo 7 antes de la era cristiana y la época persa. Entonces, Génesis 15 contiene textos tardíos en su eco de Génesis 17. Entonces, a veces nosotros leemos y no nos damos cuenta, pero los expertos, ¿sí?, en historia, en filología y todo, pues observan, nos observa y sí, ya después cuando te dicen, mira, esto es rojo, y, no, sí es cierto, es rojo, ¿verdad? Ya empiezas a observar ciertas discrepancias de acuerdo a la época que quieren hablarnos, pero que no tiene que ver nada con eso. Y por eso cuando están buscando esposa para Isaac fuera de Canaán, pues ese relato pues, se ubica de acuerdo al siglo 7 antes de la era cristiana. Pueden ser relatos, pero sin relación con Abraham. Esto es interesante. Pero fueron reelaborados para relacionarlos. Por ejemplo, el peligro de la matriarca, todo esto está en Génesis 12, 10 al 20, después el capítulo 20, luego capítulo 26, 6 al 14, y luego tenemos la destrucción de Sodoma del 19, 1 al 29, el origen de los amonitas y moabitas, que es el 19, capítulo 19, 30 al 38. Y algo interesante que vemos en Génesis también, que es el sacrificio de los niños. Cuando se prohíbe algo, es porque algo lo están haciendo, no es porque, oye, te prohíbo que comas pastel, ¿sí? Entonces, ¿por qué te lo prohíben? Porque lo estás comiendo, o bueno. Entonces, cuando prohíben matanzas de niños es porque lo estaban haciendo. En el preexilio vemos en Deuteronomio 12:31, de acuerdo a este relato deuteronomista que es del preexilio, y el capítulo 18, 10 al 11, nos habla de esa situación que lo hacían. Después del exilio, como es Levíticos 18, 21 y 20 al 2, capítulo 20 y versículo 2, también nos hablan que seguían con ese sacrificio de los niños. Entonces había un problema. Antes del exilio sacrificaban a los niños y luego que regresaron, después del exilio, seguían con esa práctica. No todos, pero sí había personas que lo hacían. Para esto tuvieron que agregar, es decir, interpolar el Génesis 22, con el objetivo de respaldar la prohibición de los sacrificios de los hijos. Y aquí es donde nosotros vemos varias cosas interesantes en el capítulo 22. Por ejemplo, cuando dice en el hebreo, como viene en la Biblia BIN, versión israelita Nazarena 2019, dice Ha Elohim, está refiriéndose a los dioses, dice el mensajero de Yahvé. Y aquí lo que está viendo en el capítulo 20 a 22, rectifico, capítulo 22 al principio, se está refiriendo al Dios Él. Entonces el que le pidió el sacrificio del hijo, de acuerdo a este relato, es el Dios Él. Pero Yahvé impidió ese sacrificio. Entonces cambió el sacrificio humano por el de un animal.
Entonces aquí estamos viendo dos dioses, el Dios El y el Dios Yahvé. El Dios El pide el Hijo, sin embargo el Yahvé, que es el Dios de un desierto, es un Dios que no está pidiendo sacrificios, al menos en ese capítulo, detiene a Abraham y dice, no lo hagas. ¿Sí? Esto en las traducciones en español no se nota, pero en el hebreo sí. Entonces hay dos dioses aquí. En el exilio, los escribas de la Torá instruyeron sobre el rescate de los primogénitos para que ya no los sacrificaran. Éxodo 13:2 y también del versículo 11 al 16, número 3, 40 al 51. Entonces te das cuenta cómo todo se fue acomodando, se fue arreglando para que el pueblo tuviera un lineamiento, para que el pueblo dejara de hacer todos esos sacrificios. Y por eso que en el post-exilio los israelitas practicaron el rescate de los primogénitos ocasionalmente, fue más fuerte su antigua tradición. Es decir, la tradición antigua, ancestral, la guardaban y la seguían haciendo. No fue fácil erradicar esta costumbre de sacrificar a los niños. ¿Y por qué decimos no fue fácil para Israel dejar esa costumbre de sacrificios? Pues esto lo confirman de acuerdo a los relatos de historia, Jueces 11, 29 al 39, Primera de Reyes 16, 34, Segunda de Reyes 16, 3 y Segunda de Reyes 21, 6. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel estaba batallando con esta cuestión de los sacrificios humanos. No fue nada fácil el poder erradicar todas esas costumbres que estaban haciendo. Y cómo es el peso de una tradición, cómo es el peso de una tradición ancestral, una tradición, por decir así, generacional. No fue fácil quitar todo eso. De hecho, como les acabo de mencionar, después del exilio aún continuaban. Entonces, si te das cuenta, el libro de Génesis tiene un porqué. ¿Sí? Es una epopeya de una nación, también nos está mostrando el nacimiento de una nación, y pues la Torá es la parte política, la parte cultural, ¿sí? de un pueblo, es la constitución de un pueblo. Pero hablando de cómo se inició Israel, cómo es el pueblo, pues hay diferentes puntos donde como que no encajan o simplemente se duplica la misma historia con diferentes personajes. En las siguientes entregas, de hecho, esta clase, la clase número 4, son tres partes. Ahora sí que primera, segunda y tercera parte. Esta es la primer parte. Y en esta clase número 4, en las tres partes, vamos a concluir con referente a Abraham. ¿Sí? Vamos a llegar a una conclusión con referente a los patriarcas de Israel, que es uno de los temas importantes en la Biblia hebrea. Por eso lo estamos manejando, por eso lo estamos estudiando. Pues bueno, con el favor de nuestro Padre Eterno, nos vemos para la segunda entrega o la segunda parte de la clase número 4 del curso La Biblia Hebrea sin censura, módulo 1. Entonces, nos vemos en la segunda parte de la Biblia Hebrea.